La negociación con el Fondo Monetario Internacional y los dos frentes, el frente interno en el Congreso Nacional, pero sabemos que también la Argentina estaba proponiendo que no se apliquen los sobrecargos, esta sobretasa que aplica el Fondo Monetario Internacional cuando se otorga un crédito extraordinario. Estos dos frentes los vamos a analizar con Fernando Fraquelli y con Raúl de la Torre. ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien la negociación con el fondo? Bueno, en el Congreso... Ahí están en el medio de la discusión, porque sí. se junta lo que es la negociación para juntar mayoría por el acuerdo con el fondo y tenés también en el medio la discusión por las comisiones. Claro. En el medio de un periodo de sesiones extraordinarias que parecería que va a quedar diluido a simplemente el proyecto con la convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, pero sin tratar temas en el Congreso de la Nación. Todo parece indicar que podría ser la última semana de febrero. Exactamente. Para tratar, bueno, obviamente el listado de temas que ya envió el Poder Ejecutivo y que el acuerdo con el fondo o el entendimiento ya quedaría para después de la apertura de sesiones para el mes de marzo. Para el mes de marzo, y tenés que poner entre fechas y fechas. Entre el 1 de marzo y el 22 de marzo, que es la fecha en la cual la Argentina tiene que hacer el desembolso. Claro. En esa franja de fechas, ahí estaría el acuerdo con el fondo tratándose en el Congreso de la Nación y el Ejecutivo quiere que en esa franja de fechas esté aprobado. Para eso tiene que girarlo al Congreso de la Nación. Y para girarlo al Congreso de la Nación hay una discusión que hasta la semana pasada parecía que estaba ya resuelto, que el proyecto entraba por el Senado. A pesar de las discusiones y que se habla mucho de la Cámara de Diputados, sí, a pesar de la renuncia de Máximo Kirchner, sí, la normalización del bloque con la llegada de Germán Martínez. Las reuniones del presidente con Sergio Massa, con el presidente de la Cámara de Diputados. Y un buen diálogo a partir de las reuniones que hubo en el bloque radical con Mario Negri, en el bloque del PRO, con Cristian Ritondo, las declaraciones de Elisa Carrió, hablando de la coalición cívica que acompañaría, lo que estaba indicando que había un buen clima también en la Cámara de Diputados, a pesar de las diferencias dentro del bloque del oficialismo, que Itaí Hachman salió a hablar y dijo que en principio habría 30 abstenciones en el bloque. Estas declaraciones que se las hizo a Florencia, sí, Barragán para otro medio. Bueno, lo cierto es que la semana pasada hubo un asado que encabezó Máximo Kirchner, ahí que es lo que habló la Cámpora y otros sectores, dijeron no hablemos más. No digamos qué vamos a hacer, si vamos a abstenernos, si vamos a votar en contra, si no vamos a estar en la sesión. Libertad de acción probablemente, dicen muchos. Por ahora ese sector va a pasar a silencio. Pero lo cierto es que el clima empezó a enrarecerse en el Senado. Sí. Entonces ya no se habla que el proyecto ingrese por el Senado. Porque aparecen también algunas diferencias, ¿no? Algunos legisladores de la Cámara Alta que dicen, bueno, vamos a ver qué nos indica o qué señala la Casa Rosada, otros que dicen, bueno, no, tenemos más diálogo con Cristina Fernández de Kirchner. Y hay otros sectores, otros senadores, por lo menos 4, entre ellos el entrerriano Cuader, Guillermo Snopek de la provincia de Jujuy, que ya están hablando de armar un nuevo subbloque dentro del Senado Nacional, rompiendo en parte con lo que sería el bloque del oficialismo, pero sí acompañando a Alberto Fernández. Se consideran albertistas, con diferencias notables y fuertes con Cristina Fernández de Kirchner. Y esa es la discusión que se está dando en el Senado y además sumado al reparto de comisiones donde, ¿qué es lo que se está señalando desde el oficialismo del Senado? El Frente de Todos quiere controlar la totalidad de las comisiones, las mayorías. Entonces, ahí mañana va a haber una reunión y veremos qué es lo que ocurre entre oficialismo y oposición en el Senado. Lo que pase de ahora y hasta que se trate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también va a ser determinante al margen del acuerdo en sí, cómo van a quedar las dos coaliciones más importantes, ¿no? El oficialismo y la oposición, no solamente en el Congreso, sino también en términos políticos, que es lo que va a pasar en los próximos 2 años. Ahora, decíamos, este acuerdo tiene por un lado este frente interno, la negociación política, y por otro lado hablamos de los sobrecargos, un planteo que había hecho Argentina, pero que se había sumado México también, de eliminar estas sobretasas, sobre todo en los países que están, como dijo el presidente Alberto Fernández, con la soga al cuello. Sí, ¿qué pasa con estos sobrecargos? Es una adicional que cobra sobre las tasas de interés el Fondo Monetario cuando los créditos se están dando en condiciones particulares, por ejemplo con los montos. En el caso de Argentina, claramente fue un monto mucho mayor del que le correspondía por la cuota que tiene Argentina, un crédito extraordinario en todo sentido. Ahora, el problema es que esto se convirtió en un aspecto negativo en todos los sentidos también para Argentina. Un crédito extraordinario, un crédito impagable,
y además que paga una sobretasa. Sí, el crédito que tomó el expresidente Mauricio Macri y las condiciones de pago que acordó precisamente con el fondo, que eran imposibles de cumplir. Tal cual, con mucha concentración de pagos en estos 2 años, 2022 y 2023. Ahora, el tema de los sobrecargos que Argentina con México presentó como un pedido de que esto se revise, se dejen de lado, porque no tiene sentido que a los mismos países que están perjudicados por una deuda excesiva, encima se los sobrecargue con una tasa de interés mayores, como pegarle al que ya está golpeado. Esto lo debe considerar el fondo, pero en general esto no es parte del acuerdo con Argentina. Exacto. Esto es parte de la consideración general que tiene el fondo para todos los países. Por eso se ha hecho el pedido. Si se atiende esta circunstancia con Argentina, uno supone que ocurrirá lo mismo con otros países. No es así. Se trata del tema en general. No se trata del caso argentino. No, por eso digo, no se trata solamente del caso argentino. Sí. En el caso de que se tratara por un planteo argentino de México, se trataría para todos los países. Se trata para todos. Ahora sí, lo tiene que tratar para todos. Ahora, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó esta última semana? Hubo un pedido de 18 diputados demócratas del Congreso de Estados Unidos al gobierno y particularmente al Departamento del Tesoro para que ellos incidieran para que el fondo tomara una resolución en este sentido. Esto lo encabezó la diputada de origen latino Ocasio Cortés, se sumaron otros 17 diputados del bloque demócrata y este pedido llegó al Departamento de Estado y este fin de semana se respondió. La respuesta fue que no, que el Departamento de Estado que encabeza Janet Yellen, una persona muy allegada a Joseph Stiglitz, lo cual generaba algún tipo de expectativa. Bueno, no cumplió con esa expectativa. Dijo que a criterio de ellos no corresponde que se revisen los sobrecargos, que esto hay que mantenerlo, que esto es una medida de precautoria o de prevención que se toma el fondo y que no tiene sentido moverla, pues ya los intereses son demasiado bajos con respecto al mercado, con lo cual la sobretasa no les parece. ¿No hay chance entonces o puede haber alguna alternativa? Puede haber alguna chance, pero 170 países, está bien. Pero la verdad que la primera respuesta política del gobierno de Biden en este sentido fue un impacto fuerte. Mientras tanto, siguen las negociaciones de lo que se llama la letra chica, el acuerdo por el memorándum de entendimiento, carta de intención, que hasta que no esté resuelto eso, no puede ir al Congreso para que se vote, ¿no? Veremos qué es lo que pasa entonces. Tenemos más información y seguimos de esta manera.